Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio. Sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. A partir de este momento, en esa radio 97.3 FM, da inicio de la oscuridad al camino. A despertar y descubrir tu paz interior y el amor. El Centro de Curación de Actitudes, Se Cura Nessa Sol, es un espacio para tu desarrollo y bienestar mental, emocional, físico y espiritual. De la oscuridad al camino. A despertar y descubrir tu paz interior y el amor. Todos los lunes, de 10 a 11 de la mañana, en esa radio 97.3 FM. Deja tu ego en la puerta cada mañana y simplemente haz tu trabajo con amor. Robin S. Sharma. Hola, muy buenos días, bienvenidos todos y todas al programa De la Oscuridad al Camino, a despertar y descubrir tu paz interior y el amor, del Centro de Curación de Actitudes Se Cura Nessa Sol. Estás en esa radio 97.3 FM. Te acompaña como todos los lunes Guillermo Álvarez, licenciado en Psicología y facilitador del Centro de Curación de Actitudes Se Cura Nessa Sol. Deseando que tengamos un gran inicio de semana y una semana muy productiva. Saludamos cordialmente a todo el equipo que hace posible esta gran estación, a su directora Rocío Román, al equipo de trabajo y por supuesto también a los operadores. Saludos. También saludos a todos nuestros radioescuchas, a Elfega Reyes, fundadora del Centro de Curación de Actitudes en Nessa, a Marlene. También mandamos saludos a Lupita Plata, a Sandra Jiménez, a José Peña, a Rosy Martínez, a Gerardo Carranza, a Adriana Tenorio, Lupita García, a Alejandra allá en Coyotepec, a Connie Macías también allá en Coyotepec. Saludos a todos los de por allá. A Angélica Pantoja, saludos a todos ellos. Y a ti que nos escuchan por vez primera, bienvenido, bienvenida. Solo abre mente y corazón para acceder a la paz interior y el amor. Sé bienvenido. Bueno, pues el programa que tenemos el día de hoy es un tema para el ego, que se llama el ego desenfrenado. Pero vamos a ver qué es el ego. En psicología se maneja lo que es el ID o IT, que es el carácter impersonal. El ego, que es el me, y el superego, que es el superyo, según Freud. Empecemos por ID, que es la parte irracional y emocional de nuestra mente. Ejemplo, un bebé cuando tiene hambre pide de comer sin importar si los papás tienen o no para su comida, que en este caso es su leche. Le exige insistentemente y sin razonar, llorando, haciendo berrinche, pero él quiere comer porque está activo este ID. Por lo tanto, el ID es la necesidad y nuestros sentimientos de placer. La mente en el ID dice quiero y lo quiero ahora. El ego es la parte racional de nuestra mente. El ego desarrolla el raciocinio, la lógica de que no todo lo que nosotros queremos lo podemos tener. El ego nos relaciona con nuestro mundo real y nos indica cómo funciona la vida. Por eso el trabajo del ego es complacer lo que requiere el ID, pero de una manera razonable. El ego es comparable al pensamiento de un adulto o de un niño
cuando entra a su edad racional. El ego es paciente y se encarga de hacer entender a nuestra mente que podemos obtener algo si esperamos el tiempo que se requiere, el tiempo necesario para cumplir esos deseos. Por eso ya vimos que el ID es la exigencia de la mente irracional para obtener lo que quiere, como lo quiere y en el momento que lo quiere. El ego es complacer los placeres del ID, pero de una manera más razonable. Y tenemos esta tercera parte que es el superego. Es la última parte que se va a desarrollar en la mente. Es la parte que se encarga de guardar todos nuestros valores morales y los aspectos sociales que necesitamos para desarrollar, para poder seguir las reglas de nuestra sociedad. El superego desea que nuestra vida sea perfecta, y aunque sea imposible de lograrlo, el superego nos presiona y nos lo exige hasta el punto de que crea una gran ansiedad en nuestra mente. El superego está en nuestra conciencia, que determina y nos dice si nuestro comportamiento es malo o bueno. La conciencia es la que determina las reglas de nuestro comportamiento. La conciencia ayuda a los pequeños a reconocer si lo que hacen podría traer consecuencias buenas o malas. El superego se siente culpable si no logra tener la personalidad perfecta. Pero ahora, ¿cómo interactúa este ID, el ego y el superego, estas tres partes de nuestra vida? El ego y el superego tratan de negociar con el ID, pero el ID no oye razones. Es como un niño berrinchudo, haciendo pataletas, ya que quiere actuar como le conviene, y el superego le recrimina sus acciones enviando mensajes por medio del ego. Es una estructura mental donde el ego y el superego van a estar regulando el comportamiento del ID, donde el superego utiliza al ego para calmar al ID. El ego también es conocido en psicología como la identificación del yo, y aparece en los bebés en torno a los 6 meses, aunque no termina de desarrollarse hasta los 3 años. El ego es el reconocimiento del yo frente a los demás. El individuo es cuando se reconoce como tal, una persona distinta a la que le rodea, es único e irrepetible. Y comienza a desarrollarse hacia los 6 meses de vida, porque antes el bebé no tiene conciencia de sí mismo. Decimos que no tiene ego. Por eso crea un apego con su mamá, ya que piensa que su mamá forma parte de él, es su extensión. Debido a esto, el bebé llora si la mamá se aleja. Y esto es bueno para el desarrollo del nuevo individuo, de sentirse protegido de esa su extensión. Por ese motivo, el bebé sufre su primera frustración al retirarle el pecho materno, para que se sepa un ser independiente. El bebé se da cuenta que su madre es una persona diferente a él, de todo lo que le rodea, tanto objetos como personas, y estos no forman parte de él. A la vez descubre aquello que sí forma parte de él, como las partes de su propio cuerpo, los sentimientos que experimenta, las actividades que realiza, los descubrimientos que él mismo hace, las diferentes experiencias que capta con sus sentidos que lo hacen único, y esto lo descubre entre los 6 meses y los 2 años, ya que entre los 2 y 3 años el ego se manifiesta con mayor fuerza, donde todo se da cuenta que el niño o la niña va creciendo. El niño o la niña ya sabe que es un individuo diferente a los demás,
pero ahora quiere mostrarlo al mundo y comprobar hasta dónde llega su yo. La aparición del lenguaje y las emociones nuevas que descubre en esta etapa hace que el ego se convierta en el dueño de su personalidad. Debido a este desarrollo es importante el gateo, sí, gatear, ya que el niño o la niña se vuelve más independiente porque puede decidir a dónde dirigirse sin ayuda, impulsado por él mismo, por ella misma. A quien le faltó gatear de adulto, le cuesta decidir hacia dónde dirigirse. Por eso la importancia del gateo. Y quien no hizo este gateo como adulto, pues es momento de ponerse a gatear, practicar un tiempo para completar esta etapa. Y lo podemos hacer. Igual como notas adicionales comparto que a los niños que les fue retirado el pecho, la mamila o el chupón, de una manera no amorosa, de una manera no adecuada, se les trunca el placer oral, el placer en la boca. Por lo tanto, de grandes, como causa de esta falta, puede ser que se vuelvan fumadores o tomadores o muy besadores para satisfacer ese placer oral, el placer en la boca. Así es que al igual que gatear, deberá completar esa etapa. No sé, comprar un chupón y en un momento a solas, pues ponérselo en la boca y satisfacer esa etapa que fue mal planeada, que no fue bien retirada. Entonces eso sería el ego, visto desde la psicología. Ahora el ego, visto desde el punto de vista de curación de actitudes, se le considera como idolatría, que significa adorar a un ídolo, a un Dios falso. Y la palabra Dios con D minúscula, que representa esa falsedad. Por lo que el ego, el intento de mente de hacer real una identidad separada de Dios o del amor, buscando para reemplazarle a esa nuestra conciencia. El ego desde la curación de actitudes es el símbolo del yo, igual ese yo con minúsculas, limitado y separado, nacido en un cuerpo condenado a sufrir y que su vida va a acabar en la muerte. El ego es el lado oscuro de nuestra alma. El ego es la idea de estar separado y está en partes en otro ser. Por eso nos podemos identificar con alguien más, porque el ego nos hace creer esa separación. Por eso el ego hace creer que necesitamos algo, necesitamos a alguien. El yo separado de todo y está diferente a ti. El ego es la creencia de que tenemos que sufrir para merecer. Debido a esa idea y creencia, nos es muy difícil expresar quiénes somos. En esa pregunta, ¿quién eres? Y contestamos en torno al nombre, al género, a lo que nos dedicamos, a nuestros logros y más. Y eso no da información de quiénes somos realmente. Cambiar la idea acerca de nosotros, del ego, al espíritu, no significa que este ser esté separado, que era negro, que se vuelve blanco. Significa que este ser separado es completamente reemplazado por algo que abarca mucho más, de hecho, algo que abarca todo. Eso es lo que es el ego en curación de actitudes. Ahora el ego en el desarrollo humano. Para que se entienda qué es el ego, vamos a hacer un símil con una carreta, donde está el caballo, el carruaje, el cochero, donde el carruaje representa el cuerpo. Los caballos representan la mente. Y el cochero, el que va a dirigir a los caballos, es el ego.
Entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Soy el carruaje? ¿Soy mi cuerpo? Esa idolatría al cuerpo, ese cuidado exagerado del cuerpo, de la apariencia, del verme bien. Soy más que un cuerpo. Ahora la mente, o soy la mente, todo por eso es intelectualidad, todo por eso es lógica, todo por eso es lo que yo digo, o soy el cochero, el ego, porque yo digo hacia dónde quiero irme y dirigirme porque yo tengo razón. Pues yo no soy ni el carruaje, ni los caballos, ni el cochero, ni el cuerpo, ni la mente, ni el ego. Yo soy todo eso, yo soy el pasajero. Pero como este cochero que dirige a los caballos, cuando no hay ego, cuando no hay pasajero, cuando no está completo el ser humano, en esa parte que eres completo, empezamos a ordenarle al cochero hacia dónde tengo que ir. El ego es nuestro aliado, ahora está a nuestro servicio. El ego por eso se defiende, quiere ganar, porque se va a ver desbancado, porque no quiere hacerle caso al pasajero que eres tú. Porque de pequeños nadie nos mandaba. Por eso aquí, en esta similitud del carruaje, cuando yo me pongo de pasajero, pero el ego no se deja gobernar o no lo puedo gobernar, empieza el ego desenfrenado. El ego actúa muy sutil y tiene herramientas. Una de ellas es el mensaje de doble vínculo. Son los mensajes contradictorios o teorías de doble vínculo postulados por Gregory Bateson, que originalmente intentaba explicar las causas de la esquizofrenia a través de los patrones de comunicación. Sin embargo, en la actualidad se utiliza para explicar los dilemas que surgen en el receptor cuando una persona emite dos mensajes contradictorios. Por eso se les llama mensajes de doble vínculo, con un patrón de comunicación y lo importante que es la manera de comunicarse para el bienestar mental. Porque si utilizamos estos mensajes de doble vínculo, confundimos a la otra persona. Bueno, pues estás en tu programa De la oscuridad al camino a despertar y descubrir tu paz interior y el amor, en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en esa radio 97.3 FM. Gracias por estar con nosotros y en un momento regresamos para seguir con los mensajes de doble vínculo. Puedo mirar el mundo hoy y solo ver obscuridad. Puedo llorar mi enfermedad, puedo rendirme ante el temor, pero también ver con los ojos del amor y ver mi esencia y mi verdad, saber que soy eternidad, que no voy solo en el camino, porque tú estás junto a mí, y ver mi esencia y mi verdad, saber que soy eternidad, que no voy solo en el camino,
bonito el caminar. Sé que la paz del exterior comenzará en mi corazón, porque todos somos uno y en mis manos tengo el hoy. Y ver mi esencia y mi verdad, saber que soy eternidad, que no voy solo en el camino, porque tú estás junto a mí. Y ver mi esencia y mi verdad, saber que soy eternidad, que no voy solo en el camino, porque tú estás junto a mí. Yo te amo, yo te acepto, yo te apoyo y confío en ti. Yo te amo, yo te acepto, yo te apoyo y confío en ti. Y ver mi esencia y mi verdad, saber que soy eternidad, que no voy solo en el camino, porque tú estás junto a mí. Y ver mi esencia y mi verdad, saber que soy eternidad, que no voy solo en el camino, porque tú estás junto a mí. Yo te amo, yo te acepto, yo te apoyo y confío en ti. Yo te amo, yo te acepto, yo te apoyo y confío en ti. Regresamos. Estás en tu programa De la oscuridad al camino. A despertar y descubrir tu paz interior y el amor. Teléfonos en cabina 55 22 28 01 33. En esa radio 97.3 FM. Bueno, pues regresamos, estamos en esa radio 97.3 FM. Escuchaste la canción del Centro de Curación de Actitudes para Irradiar Amor, de la cantautora Lisis Ceniceros. Y también la puedes buscar en Secura Nesa en YouTube. Así búscala como Secura Nesa y ahí encontrarás también otro material. Bueno, pues nos quedamos en estos mensajes de doble vínculo. Estos mensajes que confunden al receptor. Esta teoría está enmarcada dentro del modelo sistémico, que intenta entender a las personas como un sistema. Es un modelo que se centra en las relaciones y la dependencia que se crean dentro de los diferentes sistemas, como la familia, las amistades, el trabajo, para intentar explicar las causas de un trastorno o una situación problemática. Así que el modelo sistémico intenta entender a la persona dentro de su entorno, como familia, como sociedad, como trabajador, con su contexto, etc. Y entiende los cambios que se producen alrededor que afectan a la persona de manera significativa y en forma directa. Entonces los mensajes de doble vínculo que los utiliza el ego son deudas de comunicación al mandar un mensaje contradictorio o mensajes contradictorios entre sí. Por ejemplo, un me gustas con palabras, pero en el lenguaje no verbal demuestra lo contrario. Y entonces el receptor se le produce una duda y una parálisis de no saber qué hacer, lo que crea un malestar emocional a quien recibe ese mensaje de doble vínculo, que es el receptor. Otro ejemplo, siempre cuenta conmigo porque eres lo más importante. Y en la acción, cuando se le necesita, jamás tiene tiempo o no puede o no quiere estar. Otro ejemplo, te quiero mucho porque eres mi hijo. ¿Cómo no te voy a querer? Y en la acción jamás se lo demuestra y además lo maltrata físicamente.
Otro, necesito que subas tus calificaciones escolares. No quiero 8, por lo menos 9. Y cuando saca 10 se le dice, ¿y qué quieres? No trabajas, a eso te dedicas. Vergüenza te debería de dar si no sacas un 10. Y el ejemplo más común para el mensaje de doble vínculo es con una niña gordita que su mamá le dice, ay, mijita, tiene tiempo que no te has puesto tu vestido amarillo. Y la niña bien contenta va, se cambia, se pone su vestido amarillo, y cuando aparece la niña, la mamá le dice, ay, pareces pollo. En esa comunicación de doble vínculo, donde el ego hace de las suyas para poder obtener información, para poder atacar. Un ejemplo muy común en la convivencia es, oye, ¿qué quieres? Ay, lo que sea, contesta el otro. Y cuando le traen lo que sea, se expresa de una manera como, ¿y por qué me trajiste esto? A eso son todos los mensajes contradictorios. Por eso estos mensajes los utiliza el ego para tener pretextos para atacar con más fuerza y no sentirse que se está perdiendo. Pero a eso se le llama deshonestidad, se le llama falsedad. A estos mensajes de doble vínculo se dan entre personas que son significativas entre ellas, en personas que son importantes entre ellas. Se vuelven patrón de comportamiento, se usan constantemente y se mandan varios mensajes de doble vínculo a la vez. El que lo usa se siente en una posición de poder. Por eso se le llama ego desbocado. Se usa como chantaje emocional y manipulador, ya que puede invalidar los sentimientos de la otra persona. Debido a esto, escuchamos quejas como, es que no sé cómo complacerlo, nada le parece. Normalmente se dice esto cuando se está utilizando esos mensajes de doble vínculo. Por eso el ego desenfrenado, en una parte dice, cada quien ve para sí mismo. La otra parte dice, solo nos utiliza y solo quiere lucirse. Sí, todo para allá y nada para acá. Solo estoy aquí por necesidad, si no, ya me hubiera ido. Estos mensajes, del ego desenfrenado, estos dos grupos, uno dice cada quien ve para sí mismo y la otra nos utiliza, todo para allá, nada para acá, y se justifica, estoy por necesidad, si no ya me hubiera ido. ¿Quién de estas dos partes tiene la razón? ¿O quién de estas dos partes tiene que hacer el cambio para calmar ese ego desenfrenado? Si tomamos partido con alguno de los dos, esa es la manifestación del ego desenfrenado, porque quiero tener la razón, por lo que el cambio es personal, y el cambio lo tienen que hacer las dos partes. Por lo tanto, no hay víctima ni victimario. En el ego desbocado no hay víctima ni victimario. Es la manifestación de un ego desbocado, porque solo existe victimario pasivo y victimario activo. Uno se contiene, se suprime y se reprime para poder acumular y planear un desquite porque se quiere tener la razón. Veamos el caso de una familia disfuncional donde el papá es agresivo, es impositivo, es hasta cruel, y los hijos y la mamá, la esposa, sumisos, llenándose de coraje, reprimiendo sus emociones, suprimiendo lo que sienten,
Y cuando estos hijos crecen, ¿qué van a hacer? Cuando el papá les pida ayuda, pues ahora ellos van a ser los victimarios. Entonces no eran las víctimas en ese contexto, eran victimarios pasivos. Pero ahora que ya se empoderaron con ese ego desbocado, porque no debió de haberse portado así mi papá, ahora viene el desquite. ¿Por qué? Para que se dé cuenta que tengo razón. Por eso cuando nos enfrentamos a esos cambios, sucede como el ejemplo de la cerradura de una puerta. El que está parado afuera dice, la cerradura está del lado izquierdo. Y el que está dentro mirando hacia afuera, de frente al otro expresa, no, la cerradura está del lado derecho. ¿Quién de los dos tiene la razón? Pues los dos tienen la razón, desde su posición, desde su perspectiva, desde esa percepción. Sí está del lado izquierdo, pero de su lado izquierdo. Y sí está del lado derecho, pero de su lado derecho. La empatía se da cuando alguno de los dos se coloca en la posición del otro y ve desde su perspectiva. ¿Y qué va a decir? Sí, tenías razón, está del lado izquierdo. Pero para el ego desbocado, dice que se pase el otro, ¿yo por qué? Por eso cuando emprendemos el cambio en este camino hacia la conciencia, se enfrenta uno mucho con esa frustración, ya que se activa el ego desbocado en las dos partes. Una parte dice, sí, eso que vas que es que a tu grupo y no cambias nada. Y la otra parte dice, no cambio, entonces de nada me sirve ir al grupo si nadie me entiende. A mí ya me cayó el 20 y al otro le falta que le caiga el 20. Por eso me critica, por eso yo ya sé más que él o más que ella. Todo ese diálogo interno no es más que la manifestación del ego desbocado que quiere tener la razón. Y en esa actitud nos lleva al conflicto, a perder la paz y a buscar culpables. Al ego le encanta buscar culpables. ¿A quién echarle la culpa? Ya que yo tengo la razón. Entonces el origen del conflicto está en la actitud de cada uno, en mi propia actitud. Para salir de ese conflicto tengo como recurso el sentido común. Aplicando el sentido común para salir yo como persona, como ser humano, para salir adelante, para mejorar como humano, y es enfocarse en uno mismo, no en los de afuera, ya que la creencia activa el pensamiento y este pensamiento activa el sentimiento, y este sentimiento a eso que hacemos. Y como está este proceso de pensar, sentir y hacer, entonces tengo los resultados que tengo debido a mi propio proceso, a una actitud de pensar, de sentir y de hacer. Por eso el ego desbocado le gusta buscar culpables, pero el responsable más que culpable es uno mismo, porque uno es el que está percibiendo la situación. Pero como el ego siempre quiere ganar, pues por eso busca el culpable para que yo no sea el perdedor. Bueno, estás en esa radio 97.3 FM,
Agradecemos a la Academia de Música Rock Music y a su director Saúl Domínguez, que está en controles para llevar a cabo esta grabación. Muchas gracias. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y en un momento regresamos. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio. Sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. Regresamos. Estás en tu programa De la oscuridad al camino. a despertar y descubrir tu paz interior y el amor. Teléfonos en cabina 55 22 28 01 33. En esa radio 97.3 FM. Bueno, pues regresamos. Estás en esa radio 97.3 FM y te recordamos que las opiniones expresadas en este programa es responsabilidad de sus interlocutores y no de Nesa Radio 97.3 FM. Bueno, pues continuamos con este tema del ego desbocado. Vemos que el ego tiene muchos aliados, vemos que el ego tiene muchos recursos para hacerte sentir culpable, para el poder ganar. Esa es la característica del ego. El ego te avienta, pero cuando hay consecuencias, el ego se hace a un lado y dice, tú lo decidiste. Por eso el ego siempre quiere ganar y demostrar que siempre es el mejor. Pero cuando hay consecuencias, él se hace a un lado y el que pierde es uno. Por eso vamos a dar algunas sugerencias para dominar a ese ego. Más que dominarlo, ponerlo a nuestro servicio. Recuerda que en esta carreta nosotros somos el pasajero, nosotros le mandamos al ego a dónde queremos ir. Por eso es aprender a escuchar verdaderamente. Cuando hay un conflicto con alguien, es momento de aplicar el sentido común y escuchar nuestra propia voz interior, ya que allí está la respuesta en el sentido común. ¿Y cómo puedo escuchar esa voz en ese sentido común? En el silencio. Escuchar verdaderamente es guardar silencio para escucharte y encontrar la solución, que tal vez solo sea un malentendido, o fue un mal momento, o solo un desacuerdo en la forma de pensar. Pero como el ego se quiere defender, te hace creer que hay un culpable, cuando la solución está en el sentir. Y que el conflicto sea por diferencia de pensamientos y que jamás dejes que sea por diferencia de sentimientos. Ya que eso no existe, la diferencia de sentimientos, el ego te hace sentir que el otro no te quiere, pero solamente hay un desacuerdo en esa forma de pensar, mas no en esa forma de sentir. Como vimos, los mensajes de doble vínculo se dan entre personas cercanas, personas importantes. Si somos hermanos, si tenemos alguna diferencia que tenemos que arreglar, la vamos a buscarle una solución, mas nunca va a dejar de ser tu hermano, tu hermana o tu familiar. Por eso el ego le encanta jugar a eso, hacerte sentir esa parte. ¿Y cuántas familias se han dejado de hablar
por ese ego desenfrenado, porque el ego quiere tener la razón, y cuando el ego gobierna es el otro está mal, yo soy el que está bien. Y recuerda que el sentir está gobernado por el amor, y en el amor no hay dualidad. Por eso también hay que aplicar la intuición, el llamado octavo hábito. Y se le llama octavo hábito porque en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, le agregaron el octavo hábito, que es la intuición, el escuchar para sentir. La voz que se escucha cuando las emociones se desbordan es la del ego desbocado. Y cuando se llega a la calma, al silencio, escucha la voz del amor que te dice, no era para tanto. Hablar para resolver la situación es escuchar al otro sin preparar el ataque de regreso. A eso se le llama deshonestidad. El enfoque centrado en la persona y no solo en el conflicto y en el proceso. El ego desenfrenado olvida la dignidad, tu dignidad y la dignidad del otro. Se desbordan las emociones, se dicen cosas que ni se sienten, ya que solo son defensas. Pero esas cosas que se dicen son las que recordamos, porque el ego le encanta sentirse ofendido. El ego desenfrenado olvida también los valores y principios, con tal de ser el que tiene la razón. Por eso la solución de los conflictos radican en las emociones y los sentimientos activados por el silencio, para escuchar la voz interior, aplicar el sentido común y dejarse llevar por la intuición. Si modificamos en el silencio las emociones y sentimientos, se modifica la percepción, entonces sale a flote el verdadero conflicto. Y el verdadero conflicto es mi ego desbordado y desenfrenado para sentirme ganador. ¿Pero qué voy a ganar? Nada. ¿Qué se apostó? Nada. Solamente se gana una enemistad. Por eso el sentido común es esa pregunta que formulamos antes de actuar. Esa pregunta donde decimos, ¿es amoroso? ¿Tiene sentido el disgusto que ¿qué voy a ganar? ¿Miedo o amor? Después, ¿cómo me voy a sentir de actuar de esa manera? Y las respuestas a esa pregunta es la manera en que decidimos si actuamos o mejor prefiero tener esa paz interior que tener la razón, ya que toda decisión tiene una consecuencia. Es lo que llamamos hacer un feedback en mi proceso. El feedback, recuerda que es poner parte de lo que ya tenemos, ponerlo otra vez al inicio para rectificar ese proceso, poder ver ese proceso, dónde es lo que tengo que modificar. Si no, es ego desbocado que quiere tener la razón. Por eso, aplicando el sentido común, y lo mejor es que no lo tenemos que aprender, todo lo tenemos, tan solo hay que hacer uso de ellos. Por ejemplo, con un empleado cuando está fallando en una empresa, para llamarle la atención se une recursos humanos, el director, el subdirector, el sindicato, el jefe, y entre todos le dicen, o entre todos lo amenazan para que a ver si recapacita y pueda cumplir con su obligación. ¿Por qué no de humano a humano? ¿Por qué no solo el jefe y ese empleado? Y decirle qué pasa, decirle qué está sucediendo, en qué te puedo ayudar, en qué te puedo apoyar, en vez de hacer todo un escaparate de emociones,
donde cada uno va a pensar, sentir y hacer lo que quiere hacer, y su objetivo, el de recursos humanos, el director, el subdirector, el sindicato, el jefe y el empleado, a lo mejor es un buen empleado que está pasando un mal momento, por eso de humano a humano, que así se resuelvan las situaciones también las familias. Si hay una situación que hay que resolver, para que entre toda la familia, mejor entre los dos involucrados, que hablen, que se pongan de acuerdo, que calmen ese ego desbocado. Porque lo más importante en un proceso es el humano tal y como es, en el amor, para compartir y recibir amor. Y eso nos hace un verdadero ser humano. Bueno, pues espero que les haya agradado este tema de el ego desbocado y que nos hayamos identificado para poder decidir cómo cambiar o cómo hacer aliado al ego en vez de nuestro enemigo. Bueno, pues el Centro de Curación de Actitudes Nesa Sol te invita a asistir a sus diferentes actividades que tenemos a tu servicio. Tenemos la escucha grupal los miércoles de 10 a 12, de 5 a 8, los sábados de 10 a 12 del día. La transmisión del tema previo a los grupos de escucha grupal por la plataforma de Zoom. Para poder tener acceso a esa plataforma, manda un WhatsApp al 5514 98 99 88 con tu nombre y la palabra tema se cura para incluirte al grupo, para mandarte el link de acceso a la sala. Y eso lo hacemos todos los miércoles a las 5:30 y los sábados a las 10 de la mañana. Manda un WhatsApp al 5514 98 99 88. También tenemos grupos de apoyo a la depresión todos los martes de 5 a 7 de la noche. También tenemos la actividad de curso de milagros los jueves de 5 a 7. Las consultas de psicología, acupuntura, homeopatía, tanatología, masajes, con cita previa. Y nos encontramos en calle Cordobanes 235, Colonia Evolución. O para todos estos informes, 51 12 39 66, o ya ahorita con los 10 dígitos, 55 51 12 39 66. Es el teléfono del Centro de Curación de Actitudes. Y también te queremos invitar a una conferencia que vamos a impartir la licenciada Gabriela Hernández y un servidor Guillermo Álvarez el próximo sábado 29 de agosto con el tema de ansiedad y estrés. También va a ser tanto presencial como por la plataforma de Zoom, y te recordamos que pidas informes al 51 12 39 66. Bueno, pues espero que hayas pasado un rato agradable, y a mí me encuentras en Facebook como Guillermo al Vapor, y recuerda que en tu corazón tienes una luz y hay que descubrirla para compartirla y poder iluminar a otros seres humanos. Que tengas una gran semana. Gracias. Te invitamos a escuchar el programa De la oscuridad al camino. A despertar y descubrir tu paz interior y el amor. Aprendiendo a pensar, sentir y decidir más asertivamente, y así lograr la paz interior al descubrir mi esencia, que es el amor. Te esperamos los lunes de 10 a 11 de la mañana en Nesa Radio 97.3 FM, Sintonizando la libertad de expresión.
Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México.